Bien, vamos a ver otro caso, por ejemplo, fíjense, ¿no? Vamos a ver este, que es el 3. ¿Qué es lo que tenemos nosotros acá? Tenemos un polinomio P, que es el que ustedes ven acá, que dice 2x a la cuarta, menos 5x al cuadrado, menos 36, y Q, que es un polinomio, bueno, como ustedes ven, bastante feo, porque tiene, digamos, coeficientes complejos, es decir, es bastante complicado. Pero ¿cuál es la idea? ¿No? Dice, se sabe que P y Q tienen una raíz imaginaria pura en común, ¿no? Y dice, el polinomio R de X de grado mínimo que tiene como raíces a todas las raíces reales de P y a todas las raíces reales de Q, y tal que R en 0 queda como 216, es tanto. Bueno, la idea es tratar de encontrar cuánto es, ¿no? Bien, vamos a tratar de poner por escrito, ¿no? Cómo sería la cuenta con este caso, ¿sí? Entonces, pensémoslo de la siguiente manera, ¿no? ¿Cómo sería esto? Vamos a tener R de X, ¿qué es lo que tenemos que encontrar nosotros? Tiene que tener, por ejemplo, todas las raíces, ¿sí? En este caso, reales de P de X, en primer lugar, que eso es lo primero que vamos a tratar de encontrar nosotros. Y luego tenemos todas las raíces reales de Q. Y por otro lado, ¿sí? Lo que nosotros tenemos es que R en 0 queda como 216. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Bueno, para hacer las cuentas, tenemos que tener en claro lo siguiente. Por ejemplo, vamos a encontrar, como dijimos en el paso primero, las raíces de P. ¿Cómo nos queda P? Vamos a tener x a la cuarta menos 5 por x al cuadrado menos 36. Y uno dice, bueno, ¿cómo podemos hacer para encontrar las raíces de algo como esto, ¿no? Y hay varias, lo bueno es que hay varias formas de sacarlo. Por ejemplo, esto si ustedes lo miran detenidamente, tiene un aspecto muy parecido, por ejemplo, al de digamos, al de las ecuaciones de segundo grado. No es estrictamente eso porque tiene un x a la cuarta, con lo cual, básicamente, ¿sí? Habría que trabajarlo de otra forma. Entonces, yo voy a hacer una pequeña sustitución para resolver esto, porque, ya les digo, se puede usar también todo lo que ustedes prefieran, por ejemplo, Gauss, Ruffini también, pero en este caso se puede hacer de una forma más sencilla. Entonces voy a reemplazar z por x al cuadrado. Entonces, el polinomio ahora me queda como x a la cuarta, ¿qué es? Es x a la cuarta, por ejemplo, es x al cuadrado, con lo cual puedo ponerlo directamente como z al cuadrado. Después tengo menos 5 por z y menos 36. Y la ventaja que tengo acá es que puedo usar directamente la resolvente, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? ¿Sí? Para la resolvente, las raíces son directamente los coeficientes que tenemos acompañando, digamos, a cada uno de los términos. Por ejemplo, nos queda menos menos 5 más menos la raíz de menos 5 al cuadrado, ¿sí? Que es el A, el B y el C, menos 4 por 1 por menos 36, todo esto sobre 2 por 1. Esto es un cálculo mecánico, así que no sea demasiado problema, ¿ok? Entonces vamos a tener, por ejemplo, 25, que es esto, más 4 por 36, ¿sí? Que es 169, y la raíz de 169, que es 13. ¿Sí? Bueno, y en este caso vamos a tener, por ejemplo, z1, que va a ser 5 más 13, que en este caso es 18, dividido 2, que es 9, y z2, que en este caso sería 5 menos 13, dividido 2, que en este caso es menos 4. ¿Ok? Tienen que tener cuidado con lo siguiente, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurre? Nosotros decimos, bueno, estas son las dos raíces, pero en este caso no se olviden de dónde viene esto, ¿sí? Z originalmente era x al cuadrado, con lo cual, para z1, que en este caso nos queda 9, eso quiere decir que x al cuadrado es 9, con lo cual x va a ser el módulo de la raíz de 9, perdón, con lo cual x puede ser, hay uno que sea 3, o en este caso puede ser menos 3, ¿sí? Pero ya tenemos más o menos una idea de las dos. Y ahora cuando repetimos lo mismo, pero para z2,
que en este caso nos queda menos 4, ¿qué es lo que decimos? Que x al cuadrado nos queda menos 4, con lo cual x nos va a quedar la raíz de menos 4, que en este caso puede ser una, que puede ser 2i, o la otra, ¿sí? Que en este caso puede ser menos 2i, ¿sí? Y ya con eso tenemos todas las raíces. Acá básicamente, acuérdense que en álgebra tenemos raíces complejas, o sea que tenemos un poco más de libertad que lo que podemos llegar a tener en materias como análisis de números reales, me refiero, donde no es el caso, ¿sí? Entonces no se preocupen con esto. ¿Mm? Bien, entonces teniendo en cuenta esto, que ya tenemos las raíces, fíjense, ya vamos anotando todas las raíces de R. Por ejemplo, ¿cuáles son las raíces de P de X? Reales, ¿no? En este caso son 3 y menos 3. Entonces la vamos anotando, ¿sí? Las de 2 sí las descartamos porque no es lo que pide el enunciado, así que lo dejamos ahí. Pero, sin embargo, hay un dato que es importante, lo que sacamos nosotros recién. ¿Qué dice el enunciado? El enunciado decía, ¿sí?, que, por ejemplo, P y Q tienen una raíz imaginaria pura en común. ¿Qué quiere decir esto? Que una raíz de Q puede ser, de las raíces que nosotros encontramos, puede ser o 2i o menos 2i. Entonces, el paso siguiente, teniendo en cuenta esto, es, por ejemplo, chequear, ¿sí?, si x3 igual a 2i o x4 igual a menos 2i son raíces de q de x. Probablemente una, seguramente estamos seguros de que sí lo será. Así que no nos vamos a hacer un problema por eso, pero en este caso esa sería la idea. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta acá nosotros, no? Por ejemplo, para sacar, ¿sí?, lo que sería la raíz de un polinomio, ¿qué quiere decir? Que la imagen tiene que ser 0. Entonces vamos a hacer las cuentas, ¿no? Por ejemplo, vamos a probar, acá la idea, chicos, es más que nada ir probando de a una, si no tiene demasiado sentido. Entonces, por ejemplo, yo voy a ir probando para Q, puedo hacerlo con Ruffini o puedo hacerlo directamente evaluando, ¿sí? Pero, por ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, Q sub X, ¿sí?, con Ruffini, en este caso, y lo que vamos a hacer es pruebo, por ejemplo, vamos a probar la primera que sería 2i. Ya les digo, esto es una timba, puede ser que funcione o puede ser que haya que hacerla 2 veces, no importa, ¿sí? Entonces ahora decimos, de q sub x, ¿cómo nos quedaba el polinomio? Vamos a escribirlo por completo, ¿no? Entonces, q sub x nos queda como x al cubo más 2 menos 2i, todo esto por x al cuadrado, menos 6 más 4i por x, más 12i. Entonces, hay que poner los coeficientes que corresponden en cada caso, ¿no? Acá vamos a tener un 1, ¿sí? Acá un 2 menos 2i, acá tenemos este, y acá tenemos el 12i, ¿sí? Entonces, en este caso, yo tengo, ¿sí? Vamos a ponerlos en orden, por suerte no tenemos ninguno que falte, si nos falta no pasa nada, pero hay que completarlos con 0, ¿sí? Y en este caso me queda un 12i. Y vamos a hacer el procedimiento normal. ¿Cuándo nos damos cuenta que es una raíz? Bueno, básicamente cuando el polinomio es divisible y por lo tanto la raíz queda por completo lista, ¿no? Bajo el 1, ¿sí? 1 por 2i, que es 2i, que lo ponemos acá. Acá hacemos la sumatoria entre los dos, entonces 2 menos 2i más 2i, que es 2. Multiplicamos acá, esto nos queda con 4i. Hacemos la suma, nos queda con menos 6. Hacemos la multiplicación, nos queda menos 12i, y finalmente este nos queda con 0. Con lo cual el polinomio ya queda listo. Y fíjense que tenemos otra sorpresa muy agradable, por suerte, que es la siguiente. Cuando ahora expresamos q de x factorizado, ¿sí?, ¿qué es lo que hacemos siempre? Yo ahora descubrí que la raíz es x es 2i, con lo cual puedo escribir esto como x menos 2i, ¿sí? Y poner del otro lado, o al lado, ¿sí?, el polinomio, digamos que es digamos, el cociente de la división que está escondido entre comillas acá adentro. ¿Por qué? Porque fíjense, cada uno de los términos que nosotros pusimos está asociado, ¿sí?, con un término del polinomio que está acá arriba. ¿Ven? Acá yo le puse el grado que corresponde con cada uno, por ejemplo, x cubo, x al cuadrado, etc. Y obviamente que en el cociente va a ser un grado menor, con lo cual vamos a tener un x al cuadrado, un x y la constante, que es lo que vamos a poner acá. Entonces esto me queda, en este sentido, me va a quedar como x al cuadrado, que es con este 1, más 2x menos 6.
¿sí? Y ya el polinomio tiene otro aspecto bastante más simple, ¿sí? ¿Se puede seguir factorizando esto? Sí, porque se puede usar, ¿sí? Se puede tratar de trabajar con las raíces de este polinomio. Entonces, por ejemplo, vamos a factorizar esta parte, ¿sí? Para ver si podemos sacar otras raíces. Recuerden que en este caso, el problema era también tomar las raíces reales de q sub x, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a sacar, por ejemplo, vamos a factorizar. En realidad, en este caso también es una ecuación cuadrada, así que también hay que usar resolvente, ¿sí? Así que no hay problema. Vamos a proceder, en este caso. Entonces venimos acá y decimos, ¿no? X al cuadrado más 2x menos 6, que esto es igual a 0. Si usamos la resolvente tenemos menos b más menos la raíz de b cuadrado, que es 2 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 6, todo esto sobre 2 por 1, y esto nos queda menos 2 más menos, 4 menos menos es más 24, en este caso, sobre 2. Lamentablemente el número no queda muy lindo, así que hay que dejarlo tal cual, porque vamos a tener menos 2 más menos la raíz de 28 sobre 2, ¿sí? O sea que en este caso, esto se puede pensar así, por ejemplo. Si tenemos un x1, que esto nos va a quedar menos 1 más menos la raíz de 28 sobre 2, que esto nos queda menos 1, ¿sí? Más menos, ¿sí? En este caso vamos a tener raíz de 28 cuartos, por ejemplo. Yo puse el 2 acá adentro para que sea más simple. 28 por 4 es 7, 7 por 4 28, con lo cual la primera raíz queda como menos 1 más raíz de 7, y la segunda raíz queda menos 1 menos raíz de 7. Y son las únicas dos raíces reales que tiene q sub x, ¿sí? Entonces, ahora volvemos a nuestra lista inicial, que nuestra lista inicial era esta, ¿sí? Vamos a poner las raíces reales de q sub x, que en este caso nos queda menos 1 más raíz de 7, ¿sí? Y menos 1 menos raíz de 7. Entonces, ¿cuántas tenemos hasta ahora para r de x? Tenemos dos raíces que aporta p, más dos raíces que aporta q, que son en total 4 raíces, ¿sí? Y una vez que nosotros tenemos esto, que ya tenemos las 4 raíces y demás, lo que hay que hacer ahora es juntar o armar r de x. Lo bueno de encarar un problema de esta forma es que se puede encarar de una forma factorizada y es mucho más fácil para trabajar manualmente. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que haríamos nosotros en este caso, ¿no? Si yo tuviera que armar r de x, ¿sí? Con todos estos datos, yo sé que r de x tiene 4 raíces, y siempre por default se le pone una constante multiplicada por cada una de las raíces, ¿no? X menos la primera raíz, x menos la segunda raíz, x menos la tercera raíz y x menos la cuarta raíz. Donde todas estas fueron las que fuimos sacando hace un rato, ¿sí? Entonces reemplazamos. A en este caso es una constante que lo voy a indicar como que pertenece a los números reales por este tema, ¿no? Bien, entonces en este caso, cuando ahora hacemos la cuenta, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Fíjense, r de x nos va a quedar a por x menos 3 por x menos menos 3, que es x más 3, por x menos menos 1 más raíz de 7, ¿sí? Por x menos menos 1 menos raíz de 7. ¿Sí? Y está el dato de que r, ¿sí? En 0, fíjense que el dato es que r en 0 vale 216. Ojo que esto no es una raíz, sino que simplemente es cuánto pasa, qué es lo que pasa para que el número, cuando reemplazamos, la velocidad entre comillas, la ordenada al origen que tiene el polinomio, si lo pudiéramos graficar y toda la historia, ¿no? Bueno, entonces en este caso, yo reemplazo directamente. Entonces voy a tener r en 0 me queda a por 0 menos 3, que es menos 3, por 0 más 3, que es 3, por 0 menos todo esto, que esto me queda 1 menos raíz de 7, por 0 menos todo esto, que me queda 1 más raíz de 7. Y todo esto me queda 216. Bueno, vamos a tener a, 3 por menos 3 es menos 9, y como esto es una diferencia de cuadrados, si ustedes observan, porque son los mismos números, pero están con signos cambiados. Hay uno que está en suma y otro que está en resta, fíjense. Hay uno que está en resta y otro que está en suma. Con lo cual la cuenta acá es directamente la resta, ¿sí? De los cuadrados de ambos números, ¿no? Y esto me queda con 216. Entonces esto me queda. Esto es 7, esto es 1, 1 menos 7, que es menos 6, menos 9 por menos 6,
que en este caso nos queda 54, con lo cual nos va a quedar como A por 54, que esto es 216, con lo cual A nos queda 216 dividido 54, que cuando ahora hacemos la cuenta, ¿sí? Esto nos queda con 4. ¿Sí? Esto parece largo, pero bueno, hay que tratar de tener paciencia. Vamos a armar ahora el polinomio completo con la foto final y todo. ¿Sí? Entonces, venimos acá, vamos a reemplazar todo lo que sacamos, entonces esto nos queda con 4 por x menos 3 por x más 3, todo esto por x menos 1 más raíz de 7, ¿sí? Por x menos, ¿sí? Menos 1 menos raíz de 7, ¿sí? Entonces acá lo que hay que hacer es hacer un poco el laburo, digamos, fino. Esto, para no hacer demasiadas cuentas, lo habíamos sacado de donde nosotros, ¿sí? Lo habíamos sacado de el polinomio que factorizamos hace un ratito, ¿ok? Que en este caso nos había quedado como x al cuadrado más 2x menos 6. Y esto, que es una diferencia de cuadrados, también queda como x al cuadrado menos 3 al cuadrado, ¿sí? Fíjense de vuelta lo mismo, ¿no? Entonces ahora cuando multiplicamos todo, ¿cómo nos queda? R en x, que esto nos va a quedar como 4. Vamos a hacer la doble distributiva, ¿sí? Primero con segundo y con tercero, y lo mismo de todos los lados, ¿sí? Entonces vamos a tener x a la cuarta, ¿sí? Acá al cuadrado, x al cuadrado por 2x, que es 2 por x al cubo. Después tenemos x al cuadrado menos 6, x al cuadrado. Esto que es 9, tenemos menos 9 por x al cuadrado. Esto es 9 por 2, que es 18, también con un menos, por x. Menos por menos es más, y en este caso 9 por 6, que es 54. Bien. Y ahora lo que falta es, finalmente, multiplicar por 4 todos los coeficientes y chequear, ¿sí?, que den lo mismo que el resultado. Entonces tenemos 4 por x a la cuarta, ¿sí? 4 por 2, que es 8, por x al cubo, 4 por 6, que es 24, por x al cuadrado, pero fíjense, menos 6 menos 9 es menos 15, con lo cual, menos 15 por 4 es menos 60, ¿sí? Ahí había un temita que hay que sumar. Entonces tenemos menos 60x. Entonces después tenemos 4 por 18, que en este caso nos queda 72, ¿sí? Y luego tenemos 54 por 4, que es 216. De hecho, esta cuenta la hicimos hace un ratito. Así que ese sería el resultado, ¿sí? Tengan paciencia, tengan método, ¿sí?, como hacemos siempre, pero fíjense que al final sale sin problema, ¿ok?